La noche estaba cálida en Río de Janeiro, y la corte imperial hervía con susurros y miradas desconfiadas. En el centro de todas las atenciones, una mujer descendía lentamente las escaleras del Palacio de San Cristóbal, envuelta en un vestido de seda carmesí que realzaba sus curvas. Era Domitila de Castro, la marquesa de Santos, la mujer más poderosa de Brasil, y quizás la más odiada. Su relación con Don Pedro no era solo un escándalo romántico, era una conspiración que movía los hilos invisibles del imperio. Mientras la emperatriz Leopoldina sufría en silencio, humillada y abandonada, Domitila reinaba sobre el corazón del emperador, por extensión, sobre las decisiones más importantes de la nación. Pero su dominio iba más allá de la seducción. Construía alianzas, destruía enemigos y acumulaba riquezas que harían ruborizar a cualquier noble europeo. Los ministros de la corte le temían tanto como la deseaban. Bastaba una mirada o un gesto de la marquesa para que un político fuera elevado al poder o condenado al ostracismo. Los más ingenuos creían que era solo una amante oportunista, pero quienes realmente comprendían los engranajes del imperio sabían que Domitila era la verdadera emperatriz en las sombras. Y su ascenso al poder tuvo un precio de sangre y traición. Entre las muchas leyendas que rodeaban a la marquesa de Santos, una de las más perturbadoras era la de la habitación escarlata. Situada en una de las estancias secretas de su residencia, se decía que en esta habitación Domitila realizaba encuentros privados. Los relatos indican que en ese espacio se encendían velas, se servía vino en copas de oro y se susurraban secretos que podían sacudir el imperio bajo juramentos silenciosos. Decían que aquellos que traicionaban su confianza nunca salían de la habitación escarlata de la misma forma. El poder de Domitila no solo residía en el lecho del emperador, sino en la forma en que manipulaba la información y la reputación de las figuras más prominentes de Brasil. Las esposas de los nobles temblaban al oír su nombre, temiendo que sus maridos cayeran bajo su hechizo. Las criadas murmuraban sobre documentos comprometedores que se firmaban tras noches de placer y amenazas veladas. Para algunos, la habitación escarlata era un mito creado por sus enemigos para difamarla. Para otros, era un recordatorio de que el poder femenino podía ser tan letal. Pero Domitila no era invencible. Su reinado comenzó a desmoronarse cuando un misterioso asesinato sacudió la corte imperial. Uno de los principales consejeros de Don Pedro, y el vizconde de Río Claro, fue encontrado muerto en un callejón oscuro. La noticia se propagó como fuego en pólvora. El pueblo comenzó a cuestionar hasta dónde llegaban los tentáculos de la influencia de Domitila. ¿Sabía secretos que podían derrocar al emperador? ¿Estaba involucrada en el asesinato? Los periódicos de la época, siempre bajo el control de la corona, intentaron silenciar el escándalo, pero la sospecha flotaba en el aire. Algunos creían que el vizconde había sido eliminado por órdenes de Don Pedro, para proteger los secretos de la marquesa. Otros decían que fue la propia Domitila quien ordenó matarlo, temiendo que revelara algo comprometedor. Lo cierto es que, a partir de ese momento, Don Pedro comenzó a alejarse lentamente de su amante. La corte exigía su separación. La presión de la nobleza aumentaba. La emperatriz Leopoldina, aún debilitada y enferma, encontró fuerzas para intentar recuperar su posición, y Domitila comprendió que su caída era solo cuestión de tiempo. Cuando Don Pedro finalmente rompió con Domitila, ella no cayó en desgracia como muchos predecían. En cambio, se retiró a Sao Paulo, donde continuó ejerciendo influencia de manera discreta, acumulando tierras, fortunas y manteniendo alianzas. Sin embargo, la sombra de la habitación escarlata y el asesinato del vizconde de Río Claro nunca la abandonaron. Hasta el final de su vida, persistieron los rumores de que guardaba documentos y cartas que podían cambiar la historia de Brasil.